Existe un lugar donde los suspiros se mezclan con el aroma del azafrán, donde las lágrimas salan los caldos y donde el fuego lento de la pasión cuece los destinos. Ese lugar es el universo literario de Laura Esquivel, una alquimista moderna que no escribe con tinta, sino con especias, que no construye frases, sino recetas cargadas de hechizo y memoria. En su cocina narrativa lo extraordinario no irrumpe desde fuera, sino que brota desde las ollas, fermenta en los amasijos y se sirve en platos que guardan el sabor de los sueños incumplidos y los amores prohibidos. Su obra constituye un territorio único, donde la gastronomía se revela como el lenguaje primario de las emociones, un código secreto que atraviesa generaciones y que transforma lo doméstico en universal. Más allá del realismo mágico, Esquivel practica una magia sensorial, terrenal, que huele a hierbabuena recién cortada y a leña encendida. Su prosa nos recuerda que el primer lenguaje humano no fue el verbo, sino el gusto, que la primera magia no fue el conjuro, sino el fuego transformando la materia en alimento. En sus manos, una cocina mexicana a principios del siglo XX se convierte en un mapa del alma, donde cada guiso es un paisaje emocional y cada personaje lleva consigo el aroma de su historia. Esta conexión visceral entre los sentidos y las palabras crea una experiencia literaria que traspasa la página para instalarse en el paladar del lector, en su memoria olfativa, en su imaginación táctil. Leer a Esquivel no es un acto intelectual, sino una inmersión sensorial completa. Pero este festín literario es también una reivindicación silenciosa y poderosa. Aquello que durante siglos se consideró dominio secundario de la mujer, el espacio doméstico, los fogones, los secretos culinarios, se revela en sus páginas como un territorio de poder creador, de resistencia íntima y de sabiduría ancestral. La cocina deja de ser un confín para convertirse en el centro del mundo, el altar donde se negociarán las tradiciones, se desafiarán los mandatos y se cocerá a fuego lento una nueva manera de entender la narrativa misma. Los protagonistas de Esquivel no necesitan salir de la cocina para cambiar su destino. Es precisamente desde allí, desde ese espacio tradicionalmente femenino, donde ejercen su poder y transforman la realidad a través de los actos más cotidianos y por ello más profundamente revolucionarios. La originalidad de su propuesta literaria reside en esta fusión radical de elementos aparentemente dispares: la receta culinaria y la confesión íntima, el manual práctico y el vuelo poético, la tradición popular y la experimentación narrativa. Cada capítulo de Como agua para chocolate funciona como un menú completo, donde se sirve por igual el avance de la trama, el desarrollo de los personajes y una auténtica receta que podría prepararse en cualquier cocina. Este cruce de géneros no es un mero artificio literario, sino la expresión de una cosmovisión, donde comer y amar, alimentar y crear, nutrir y narrar son actos inseparablemente unidos por el mismo hilo conductor de la vida que se perpetúa a sí mismo. Adentrarse en la obra de Laura Esquivel es, por lo tanto, sentarse a una mesa donde se sirve mucho más que comida. Es aceptar una invitación a un banquete donde los sentidos guían el camino, donde la memoria se saborea en cada bocado y donde la palabra, sazonada con pimienta y anhelo, nos devuelve a ese lugar primigenio donde la literatura y la vida se nutren de la misma fuente. En un mundo que privilegia lo visual y lo racional, su escritura nos reconecta con la sabiduría del cuerpo, con la inteligencia de las manos que amasan pan, con la elocuencia de los olores que evocan fantasmas y con la verdad incontestable de que al final todos estamos hechos de los mismos ingredientes básicos: amor, memoria y esos anhelos que, como el chocolate, pueden ser amargos o dulces según se prepare. Su legado es ese recordatorio constante de que la verdadera magia no está en lo sobrenatural, sino en la transformación cotidiana que ocurre en cada cocina, en cada familia, en cada corazón que late al ritmo de sus propios fogones interiores. Cuando Como agua para chocolate irrumpió en 1989, el panorama literario mexicano experimentó un sismo, cuyas réplicas se extenderían por todo el mundo. La novela no era solo una historia, era una propuesta radical que desafiaba las jerarquías culturales. Laura Esquivel tomó la estructura del recetario tradicional y la elevó a la categoría de arte narrativo, demostrando que la cocina podía ser el escenario perfecto para el drama humano en toda su intensidad. El libro, organizado en 12 capítulos que corresponden a los meses del año, cada uno encabezado por una receta, logró algo inédito: convertir lo doméstico en épico. A través de Tita, su protagonista, condenada por la tradición familiar a cuidar de su madre hasta la muerte y a quien le está prohibido casarse, Esquivel tejió una metáfora poderosa sobre la represión y la liberación femenina. Pero lo extraordinario fue cómo esta lucha se expresaba a través de los alimentos: un pastel nupcial que provoca un llanto colectivo, codornices en pétalos de rosa que despiertan la lujuria, o unos chiles en nogada que contienen todo el dolor de un amor imposible. El fenómeno trasciende lo literario.
La novela se convirtió en un bestseller internacional y su adaptación cinematográfica de 1992, con guión de la propia Esquivel, consolidó este mito. Había nacido un nuevo lenguaje narrativo donde los sentidos, el gusto, el olfato, el tacto, se colocaban en el centro de la experiencia emocional. Como Agua para Chocolate no solo contaba una historia, la hacía palpable, comestible, memorable. Reconfiguró para siempre la percepción de la literatura escrita por mujeres, otorgando a lo sensorial y a lo cotidiano una dignidad artística que el canon le había negado. En el universo de Laura Esquivel, la cocina funciona como un santuario, donde la memoria se conserva mejor que en cualquier archivo o crónica histórica. Cada olor, cada sabor, cada textura se convierten en un portal hacia el pasado, un hilo conductor que une generaciones a través de los fogones. Las recetas no son meras instrucciones culinarias, sino documentos vivos que contienen secretos familiares, tragedias calladas y amores que el tiempo no ha podido borrar. Esa transmisión de saberes entre mujeres, de la abuela a la madre, de la madre a la hija, constituye el sistema nervioso de sus narraciones. En Como Hago para Chocolate, el libro de recetas que Nacha lega a Tita es mucho más que un compendio culinario. Es un testamento emocional, un manual de supervivencia y un acto de resistencia. A través de sus páginas, la joven protagonista no solo aprende a cocinar, sino que descubre cómo transformar sus emociones en actos creativos, cómo desafiar su destino a través de los sabores. Los alimentos se cargan así de una significación que trasciende lo nutritivo. Un caldo de colita de res no es solo una comida, sino un reconfortante abrazo líquido. Unos buñuelos de viento no son un simple postre, sino la materialización de la ligereza que anhela un corazón oprimido. La cocina se revela como ese espacio donde el tiempo se suspende, donde las voces de las ancestras se susurran sus consejos a través de los aromas que impregnan las paredes, y donde cada generación añade su propio capítulo de esa historia colectiva, que se escribe con cucharas y sueños. Laura Esquivel toma la herencia del realismo mágico y lo lleva a su expresión más terrenal y doméstica. En su universo literario, lo extraordinario no llega desde selvas lejanas o cielos insondables, sino que brota de las ollas, fermenta en la masa del pan y se condensa en el vapor de los guisos. La magia no es un elemento sobrenatural que irrumpe, sino una cualidad latente en lo cotidiano, que se activa a través de las emociones humanas más intensas. Esta magia cotidiana opera a través de los alimentos, convertidos en conductores de sentimientos. Cuando Tita llora sobre la masa del pastel de bodas, sus lágrimas de desconsuelo se transforman en un ingrediente tan poderoso que provoca una nostalgia colectiva en todos los comensales. Cuando prepara las codornices con pétalos de rosa, el deseo que imbuye en el platillo se transmite a quien lo prueba, desatando pasiones dormidas. La comida se convierte así en un vehículo alquímico que traspasa los límites entre lo interior y lo exterior, entre la emoción privada y el efecto colectivo. Pero a diferencia de otros exponentes del realismo mágico, en Esquivel lo fantástico nunca pierde su raíz tangible, su conexión con los procesos naturales y los ciclos de la tierra. La magia nace del contacto íntimo con los elementos, de la comprensión profunda de las propiedades en los ingredientes, del conocimiento ancestral que convierte a las cocineras en verdaderas hechiceras. Su genialidad está en demostrar que el verdadero sortilegio no está en lo sobrenatural, sino en la capacidad humana de impregnar la realidad con la intensidad de sus sentimientos. En la narrativa de Laura Esquivel, el cuerpo humano se erige como un paisaje sensible, donde se libran las batallas más cruciales de la existencia. Lejos de ser una mera entidad física, se transforma en un territorio permeado por las emociones, un recipiente donde lo espiritual y lo material se funden a través de los sentidos. Esta concepción del cuerpo como instrumento de su conocimiento y expresión constituye uno de los pilares más revolucionarios de su obra. El gusto emerge como el sentido primordial, el canal directo hacia las emociones más profundas. Cuando los personajes abren un platillo no solo perciben sabores, experimentan estados de ánimo, recuerdos encapsulados, incluso destinos alterados. A través de este sentido, Esquivel explora cómo las emociones del cocinero se transfieren a los alimentos y posteriormente a quienes los consumen, creando un ciclo de contagio emocional donde la boca se convierte en puerta de entrada al alma. Pero es el tacto el que completa esta cartografía sensorial. Las manos que amasan, que acarician, que curan, se convierten en herramientas de transformación tanto de la materia como de los afectos. En un mundo donde a Tita se le niega la expresión verbal de sus sentimientos, su cuerpo se convierte en un lenguaje alternativo. Sus lágrimas salan caldos, su sudor condimenta salsas, su calor vital se transmite a través de los alimentos que prepara. La piel deja de ser una frontera para convertirse en un puente, donde lo interno y lo externo dialogan constantemente, donde lo íntimo se hace comunión, a través del acto simple pero profundo de alimentar y ser alimentado.
En el universo de Laura Esquivel, la cocina nunca es un refugio apolítico. Por el contrario, se revela como un espacio donde reverberan los ecos de la historia y los conflictos sociales. Mientras México se desangraba en la revolución, en las cocinas del país se libraba otra guerra silenciosa, pero igualmente determinante. La de las mujeres que, entre ollas y comales, negociaban su lugar en un mundo en transformación. La Revolución Mexicana no es solo el telón de fondo de Como agua para chocolate, sino una fuerza que altera los ingredientes mismos de la vida cotidiana. La escasez de alimentos, la llegada de soldados hambrientos, el miedo a la violencia, todo eso se filtra en las recetas y modifica las tradiciones culinarias. Esquivel muestra con maestría cómo los grandes acontecimientos históricos no solo se viven en los campos de batalla, sino que resuenan en los espacios domésticos, afectando lo que se come, cómo se come y con quién se comparte la mesa. Pero la verdadera revolución en la obra de Esquivel es la que ocurre dentro de las paredes de la cocina. A través de Tita y sus hermanas, la autora explora las distintas formas en que las mujeres enfrentan las estructuras patriarcales. Mientras Elena, la madre, representa la tradición opresiva que somete a las mujeres a mandatos familiares, Tita encarna la resistencia a través de la creatividad y la reivindicación de su deseo. Gertrudis, por su parte, personifica la liberación total, escapando del hogar para unirse a la revolución exterior. La cocina se convierte así en un microcosmos, donde se debate el futuro de la mujer mexicana, donde cada platillo es un acto político y cada receta un manifiesto silencioso. En la narrativa de Laura Esquivel, los alimentos trascienden su función nutritiva para convertirse en un lenguaje cifrado, un sistema de símbolos, donde cada ingrediente encarna emociones, destinos y conflictos humanos. Esta simbología culinaria construye una gramática emocional que todos comprendemos instintivamente, pues habla el idioma primario del deseo, la memoria y la nostalgia. El chile en nogada, un platillo que requiere paciencia y dedicación, se transforma en la obra de Como agua para chocolate en una metáfora del amor que supera obstáculos. Sus ingredientes, la carne que representa la pasión, la nogada que simboliza la ternura y la granada que evoca la abundancia, se combinan para narrar una historia de reconciliación y esperanza. De igual manera, el chocolate, elemento central en la novela, encarna la dualidad del amor. Puede ser amargo como el desengaño o dulce como la entrega total. Puede calentar el espíritu o quemar el paladar. Esta codificación sensorial establece un diálogo íntimo con el lector, quien no necesita explicaciones intelectuales para comprender que la sopa de fideos que cura un personaje representa el consuelo maternal, o que el pan recién horneado huele a promesas de felicidad. Esquivel confía en la sabiduría ancestral que conecta los sabores con los estados de ánimo, y en esa conexión prelingüística construye un puente directo al corazón de sus lectores, demostrando que a veces un simple caldo puede decir más que 1000 palabras sobre el amor, la pérdida o la redención. La trayectoria de Laura Esquivel constituye un raro ejemplo de simbiosis perfecta entre literatura y cine. Antes de convertirse en la autora consagrada de Como agua para chocolate, ya había cultivado una sólida carrera como guionista, oficio que dejaría una huella imborrable en su narrativa. Esa formación cinematográfica se revela en la estructura visual de sus novelas, donde cada escena parece concebida para ser filmada, donde los diálogos respiran con naturalidad y donde los personajes se construyen a través de acciones tan elocuentes como cualquier descripción literaria. Cuando en 1992 se estrenó la adaptación cinematográfica de su obra magna, dirigida por su entonces esposo Alfonso Arau, se consumó un fenómeno cultural sin precedentes. La película no fue solo fiel a la esencia del libro, sino que logró trasladar a imágenes esa alquimia sensorial que parece exclusiva de la palabra escrita. El mérito radica en el guión que la propia Esquivel adoptó, donde supo preservar el lenguaje metafórico de los alimentos y la magia cotidiana que define su estilo. Los frijoles saltando en la olla, las lágrimas cayendo en la masa, los pétalos de rosa adornando las codornices. Cada imagen cinematográfica mantenía la carga emocional del texto original. Esta doble condición de escritora y guionista le permitió comprender como pocos autores las posibilidades de cada medio. Si en la literatura podía explorar los flujos de conciencia y las sensaciones internas de sus personajes, en el cine encontraba la capacidad de mostrar el poder transformador de la comida a través de planos detalle que hablaban por sí solos. Su obra se convierte así en un testimonio excepcional de cómo dos lenguajes artísticos pueden alimentarse mutuamente, demostrando que una buena historia, como un buen guiso, puede servirse en diferentes recipientes, sin perder su sabor esencial. Laura Esquivel convierte los espacios tradicionalmente femeninos en territorios de poder y transformación. La cocina, ese ámbito históricamente relegado al margen de la cultura dominante, se revela en su obra como un laboratorio de alquimia, donde las mujeres ejercen un sabor ancestral capaz de alterar realidades. Lejos de ser una prisión, el espacio doméstico se transforma en un santuario, donde se preservan conocimientos que escapan al control patriarcal.
Esta sabiduría femenina se manifiesta en la comprensión íntima de los ciclos naturales, en el conocimiento heredado sobre las propiedades curativas de las plantas y especias, y en esa capacidad casi mágica de transformar materias primas en sustancias que nutren tanto el cuerpo como el alma. Cuando Tita prepara una receta, no está siguiendo instrucciones mecánicas. Está ejerciendo un poder creativo que le permite comunicar lo indecible, desafiar mandatos y sanar heridas a través de los sentidos. Esquivel construye así una genealogía femenina, donde el conocimiento se transmite de mujer a mujer, no a través de discursos abstractos, sino en el acto concreto de enseñar a amasar el pan, a sazonar un caldo o a reconocer el punto exacto del azúcar para los dulces. Este linaje culinario representa una forma de resistencia cultural que ha sobrevivido a siglos de invisibilización. En su universo narrativo, la verdadera revolución no siempre grita en las plazas, a veces susurra entre las cazuelas, reivindicando el poder creador de lo femenino en su expresión más terrenal y, por eso, más subversiva. La irrupción de Laura Esquivel en el panorama literario mexicano inauguró un nuevo modo de entender y escribir la experiencia femenina. Su obra, anclada en lo sensorial y lo doméstico, abrió un camino que numerosas escritoras contemporáneas habrían de transitar, reivindicando la cotidianidad como un espacio legítimo para la exploración literaria. Lejos de ser una voz aislada, Esquivel se convirtió en un eslabón fundamental de una tradición narrativa que encuentra en los detalles aparentemente menores de la vida diaria la materia prima para construir universos de una profundidad conmovedora. Su legado más perdurable reside en haber demostrado que la cocina, con sus olores, texturas y sabores, podía erigirse en el corazón narrativo de una historia universal sobre el amor, la represión y la libertad. Esta revalorización de lo sensorial como vehículo literario permitió que generaciones posteriores de escritoras exploraran sin complejos territorios antes considerados menores: el cuidado, los vínculos familiares, la transmisión oral de saberes, el cuerpo como mapa de emociones. Muchas autoras como Cristina Rivera Garza o Brenda Navarro deben en cierta medida a Esquivel la legitimidad de escribir desde esos espacios íntimos. Pero su influencia trasciende lo temático para instalarse en lo formal. La estructura híbrida de Como agua para chocolate, que entrelaza recetario y novela, narrativa y manual práctico, inspiró una flexibilización de los géneros literarios, que hoy vemos fructificar en múltiples expresiones. Esquivel probó que las fronteras entre lo culto y lo popular, entre la alta literatura y las tradiciones domésticas, podían difuminarse para crear una narrativa tan nutritiva para el espíritu como el más elaborado de sus platillos. Su banquete literario sigue sirviéndose en cada nueva obra que comprende que la verdadera revolución a veces comienza en el fogón más humilde. El universo literario de Laura Esquivel permanece suspendido en el aire, como el aroma de un guiso que nunca termina de cocerse, como ese calor que se queda en los manteles mucho después de levantarse la mesa. En sus páginas los fogones siguen encendidos generación tras generación. Las cacerolas continúan susurrando secretos familiares que atraviesan décadas, y las recetas ancestrales esperan pacientemente a ser leídas como cartas de amor dirigidas a desconocidos. Su narrativa construyó un territorio único, donde lo mágico no representa una fuga de la realidad, sino una forma más profunda y verdadera de habitarla, donde los sabores escriben historias que las palabras solas nunca podrían contar con igual intensidad. Este legado literario transformó para siempre el paisaje de las letras hispanoamericanas, abriendo un camino que numerosas escritoras habrían de transitar después. La cocina, ese espacio tradicionalmente relegado al silencio y la invisibilidad, demostró ser un territorio fértil para narrar las grandes pasiones humanas, los dramas existenciales y las revoluciones íntimas. Los alimentos dejaron de ser meros acompañantes para convertirse en protagonistas de un lenguaje emocional que todos comprendemos instintivamente, un idioma universal que habla directamente a la memoria sensorial antes que a la razón. Las recetas se revelaron como herencias vivas, documentos palpitantes que guardan no solo instrucciones culinarias, sino la sabiduría acumulada de generaciones de mujeres que encontraron en los fogones su espacio de creación y resistencia. La obra de Esquivel consigue algo extraordinario: devolver la dignidad artística a lo doméstico, otorgar valor literario a los gestos cotidianos y demostrar que la verdadera revolución a menudo comienza en los espacios más íntimos, entre el humo de los comales y el ritmo paciente de las cucharas de palo. Su escritura celebra esa alquimia femenina que ha transformado cocinas en santuarios y guisos en manifestaciones de resistencia silenciosa, pero poderosa. Cada novela suya es un recordatorio de que la creatividad no conoce jerarquías, que puede florecer entre especias y cacerolas con la misma intensidad que en cualquier otro ámbito considerado más elevado. Queda así instalada en el imaginario colectivo esa conexión indisoluble entre alimentar el cuerpo y nutrir el alma, entre los ciclos de la cocina y los ritmos del corazón. La literatura de Laura Esquivel permanece como ese postre perfecto, que sigue revelando sus matices mucho después de la última página,
como un chocolate que se derrite lentamente en la memoria, recordándonos que las historias verdaderamente perdurables son aquellas que saben a verdad, a vida compartida, a fuego lento y a tiempo bien cocido. Su voz narrativa se ha convertido en ese aroma que flota en el aire de todas las cocinas, donde alguien en algún lugar está preparando con amor una receta que contiene más historias que las que podrían caber en cualquier biblioteca. Gracias.